En una mañana soleada de Madrid. El timbre del teléfono rompió el silencio en el apartamento de Alejandro. Era su padre. Don Carlos. Con la voz temblorosa y entrecortada por sollozos que nunca antes había oído. Hijo. Por favor. Ven a casa. Tu hermano ha arruinado todo. Y solo tú puedes salvar la empresa familiar. Alejandro. De 28 años. Sintió un nudo en el estómago. Hacía años que su padre lo había descartado por ser gay. Prefiriendo a Miguel. El hijo, perfecto y heterosexual. Para heredar el negocio de importación de vinos que había construido con tanto esfuerzo. Ahora, con un escándalo financiero que amenazaba con hundir todo, don Carlos recurría a él. El marginado. Alejandro colgó el teléfono y miró a Javier. Su pareja desde hacía 3 años. Quien lo observaba con preocupación desde la cocina. Javier. Un profesor de historia de 30 años. Con su barba corta y ojos marrones que siempre transmitían calma. Se acercó y lo abrazó. No tienes que ir si no quieres. Después de todo lo que te han hecho sufrir. Pero Alejandro sabía que no podía ignorarlo. La empresa no era solo un negocio, era el legado de su abuelo. El sueño que había unido a la familia durante generaciones. Si se hundía, no solo perderían el dinero, sino también la identidad que los definía como los Ruiz. Una de las familias más respetadas en el mundo vinícola español. Decidió ir. Tomó el tren de alta velocidad desde Madrid hasta Sevilla, donde se encontraba la sede de la empresa. Durante el viaje, los recuerdos lo asaltaron como olas furiosas. Recordaba la cena familiar de hace 5 años. Cuando salió del armario. Su padre. Un hombre conservador de 60 años. Con cabello gris y una postura rígida forjada en la España franquista. Lo miró con desprecio. Un hombre de verdad no hace eso. Alejandro. Miguel será quien lleve las riendas. Miguel. Su hermano mayor de 32 años. Alto y robusto. Con un aire de superioridad que siempre lo había irritado. Sonrió satisfecho. Su madre. Doña Elena. Intentó mediar. Pero el daño estaba hecho. Desde entonces, Alejandro se mudó a Madrid. Construyó su vida como diseñador gráfico independiente y encontró en Javier un amor que lo hacía sentir completo. Al llegar a la casa familiar. Una villa antigua rodeada de viñedos en las afueras de Sevilla. El ambiente era opresivo. Don Carlos lo recibió en la puerta. Con ojeras profundas y las manos temblorosas. Gracias por venir. Hijo. Alejandro entró sin decir palabra. Directo al grano. ¿Qué ha pasado exactamente? Su padre lo llevó al estudio, donde papeles desordenados cubrían el escritorio. Miguel había invertido en un esquema fraudulento. Prometido por un socio dudoso. Para expandir el negocio a América Latina. El dinero desapareció. Y ahora la empresa enfrentaba demandas por evasión fiscal y lavado de dinero. Miguel juró que era legal. Pero era una trampa. Está en prisión preventiva. Y los acreedores nos acosan. Alejandro sintió una mezcla de rabia y lástima. Rabia porque su hermano, siempre el favorito, había sido imprudente. Confiando en su privilegio heterosexual y en la imagen de hombre de familia que proyectaba con su esposa e hijos. Lástima porque, a pesar de todo, Miguel era su sangre.
Pero lo que más le dolía era la hipocresía de su padre. ¿Por qué yo? Tú dijiste que no era digno. Don Carlos bajó la cabeza. Me equivoqué. Tú siempre fuiste el listo. El que veía los riesgos. Miguel era impulsivo. Alejandro no podía creerlo. Toda su vida había luchado contra el rechazo. Contra las miradas de los vecinos en Sevilla que cuchicheaban sobre el hijo desviado. ¿Ahora? ¿Era su salvador? Esa noche, Alejandro se quedó en la villa. Llamó a Javier. Quien lo animó: haz lo que sientas correcto. Pero no dejes que te usen. Al día siguiente, revisó los libros contables. Era peor de lo imaginado: deudas millonarias, proveedores furiosos y una reputación manchada. Para salvarla, necesitaría reestructurar todo. Negociar con bancos y tal vez vender activos. Pero eso significaba volver a Sevilla. Dejar su vida en Madrid y enfrentarse diariamente a su familia. ¿Valía la pena? El conflicto interno lo carcomía. Por un lado, el deber filial; por otro, el resentimiento acumulado. Mientras caminaba por los viñedos, recordó una anécdota de infancia. Él y Miguel jugaban entre las vides, soñando con dirigir la empresa juntos. Pero la sociedad española, aún cargada de machismo y homofobia sutil, había envenenado esa hermandad. Miguel se casó joven. Tuvo 2 hijos, encajando en el molde perfecto. Alejandro, en cambio, sufrió bullying en la escuela católica, donde los curas predicaban contra la sodomía. Su salida del armario fue un acto de liberación, pero también de exilio. Ahora, el escándalo de Miguel exponía la fragilidad de esa fachada perfecta. Don Carlos lo confrontó esa tarde. Si no ayudas, perdemos todo. Tu madre está enferma del corazón por el estrés. Era un chantaje emocional, pero efectivo. Alejandro accedió a quedarse una semana para evaluar. En esa semana, descubrió más: Miguel había ocultado adicciones al juego, impulsadas por la presión de ser el heredero. Quería probar que era mejor que tú, confesó su madre en un momento de sinceridad. Elena, una mujer de 58 años con cabello teñido y una sonrisa cansada, siempre había sido el puente entre ellos. Tu padre te quiere, pero no sabe cómo demostrarlo. Alejandro sintió un atisbo de empatía, pero también ira. ¿Por qué él tenía que pagar el precio de los errores ajenos? Javier llegó el fin de semana para apoyarlo. Verlo interactuar con su familia fue revelador. Don Carlos, inicialmente incómodo, terminó preguntando sobre su trabajo. Era un pequeño paso, pero significativo. Sin embargo, la tensión escalaba. Los medios locales publicaron el escándalo, y los rumores sobre la familia disfuncional se extendieron. Alejandro recibió llamadas anónimas con insultos homofóbicos, recordándole que en algunas partes de España la aceptación era superficial. Al final de la semana, Alejandro tomó una decisión: ayudaría, pero a su manera. Exigió control total temporal y que su padre reconociera públicamente su rol. Era un riesgo, exponiéndose más a la sociedad conservadora de Sevilla. Pero era necesario para su sanación interna. Así comenzó la verdadera batalla. No solo por la empresa,
sino por su lugar en la familia. Alejandro se instaló en la oficina principal de la empresa. Un edificio moderno en el centro de Sevilla con vistas al Guadalquivir. Los empleados lo miraban con recelo, muchos recordaban su partida años atrás. El hijo pródigo regresa, murmuraban. Él ignoró los chismes y se sumergió en el trabajo. Llamó a abogados. Negoció con bancos y reestructuró deudas. Su mente analítica, afinada por años de diseño gráfico donde cada detalle contaba, resultó invaluable. Pero cada victoria venía con un costo emocional. Miguel, desde la prisión, le escribió una carta. Hermano, lo siento. Fui un idiota. Papá siempre me presionó para ser el hombre de la casa. Alejandro la leyó con lágrimas. Recordaba cómo Miguel lo defendía en la escuela. Pero luego, influenciado por su padre, se distanció. La homofobia internalizada había creado un abismo. Ahora, con Miguel enfrentando cargos, Alejandro se preguntaba si su hermano merecía una segunda chance. ¿O era solo manipulación? Javier se mudó temporalmente a Sevilla para estar a su lado. Su relación, sólida pero probada por la distancia, enfrentaba nuevas tensiones. Siento que estoy perdiendo parte de ti a esta familia que te rechazó, confesó Javier una noche en su apartamento alquilado. Alejandro lo besó, asegurándole, eres mi ancla. Pero internamente, dudaba. La presión social en Sevilla era asfixiante. En Madrid, podían caminar de la mano sin miradas, aquí sentían ojos juzgadores. Un incidente en un restaurante lo confirmó, un cliente habitual de la empresa los vio y canceló un contrato, alegando valores tradicionales. Don Carlos, viendo el progreso, intentó reconciliarse. Hijo, estoy orgulloso de ti. Pero Alejandro no lo dejó pasar. Orgulloso ahora que te sirvo. Y antes. La confrontación fue brutal. Su padre admitió, crecí en una época diferente. Pensé que ser gay te hacía débil. Era un avance. Pero insuficiente. Elena me dio. Revelando su propia lucha, yo siempre te apoyé en silencio. Pero temía perder a tu padre. Alejandro sintió traición. Como su madre. Su aliada. ¿Había callado? El escándalo escaló cuando un periódico nacional publicó detalles. Heredero en prisión, salvará el hermano gay el imperio vinícola. Alejandro se convirtió en foco de atención. Recibió apoyo de la comunidad LGBT en Sevilla, que lo veía como un símbolo de resiliencia. Pero también odio, correos anónimos, amenazas en redes. Javier lo protegió. Pero la tensión afectó su intimidad. No sé si puedo con esto, admitió Javier. Alejandro temió perderlo. El único amor puro en su vida. Para salvar la empresa, Alejandro tomó decisiones controvertidas. Vendió viñedos ancestrales, despidiendo a trabajadores leales. Uno de ellos, un viejo amigo de la familia, lo confrontó, estás destruyendo lo que tu abuelo construyó. Alejandro replicó, lo estoy salvando. Pero internamente, se cuestionaba. ¿Era venganza contra su familia? ¿O genuino deber? La marea de emociones lo ahogaba, culpa por los despidos. Rabia por el rechazo pasado. Miedo al fracaso.
Miguel salió en libertad bajo fianza. Gracias a los esfuerzos de Alejandro. El reencuentro fue tenso. Miguel, demacrado, abrazó a su hermano. Gracias. No lo merezco. Alejandro lo miró, no lo haces por ti, sino por la familia. Pero en privado. Miguel confesó su envidia, siempre fuiste el talentoso. Papá me eligió porque encajaba en su molde. Era una revelación. La presión heteronormativa había dañado a ambos. Miguel admitió terapia para sus adicciones. Y por primera vez, preguntó sobre Javier con genuino interés. Sin embargo, la traición llegó de inesperado. Don Carlos. En una reunión con inversores conservadores, minimizó el rol de Alejandro, mi hijo Miguel volverá pronto. Alejandro lo oyó por casualidad y explotó. Después de todo, ¿sigues prefiriéndolo? Su padre negó. Pero la duda se plantó. Elena intervino, está asustado por la sociedad. Pero Alejandro vio claro, el cambio era superficial. Decidió confrontar públicamente. En una entrevista local. Su orientación y el escándalo. Ser gay no me hace menos capaz. Fue un acto de empoderamiento. Pero arriesgado. Las ventas cayeron inicialmente. Por boicot de clientes tradicionales. Javier lo apoyó. Pero la relación crujió. Quiero volver a Madrid. Esto nos está matando. Alejandro dudó, ¿sacrificar su amor por la familia? La alta tensión culminó en una cena familiar. Miguel defendió a Alejandro, papá. Él es el héroe aquí. Don Carlos. Acorralado. Pidió perdón genuino. Te quiero como eres. Era un punto de inflexión. Pero Alejandro sabía que la sanación tomaría tiempo. La empresa se estabilizaba. ¿Pero a qué precio? Con la empresa en recuperación. Alejandro enfrentó el siguiente desafío, integrar cambios modernos. Propuso alianzas con bodegas inclusivas. Promoviendo diversidad. No solo vendemos vino, vendemos valores. Don Carlos resistió, la tradición es clave. Pero Miguel, transformado por la prisión, lo apoyó, es el futuro. La dinámica familiar evolucionaba. Pero las cicatrices persistían. Alejandro soñaba con noches de insomnio. Reviviendo rechazos. Javier, sintiéndose desplazado, dio un ultimátum, vuelve a Madrid o terminamos. Alejandro sintió pánico. Javier era su refugio. El hombre que lo amaba sin condiciones. Recordaba su primer encuentro en una manifestación del orgullo en Madrid, donde Javier lo besó bajo la lluvia. Ahora, el estrés lo alejaba. Dame tiempo, suplicó Alejandro. Javier accedió. Pero la distancia creció. Un giro inesperado, un inversor gay. Atraído por la entrevista de Alejandro. Ofreció capital. Admiro tu coraje. Era una validación. Pero don Carlos, celoso, reveló un secreto, había desheredado a Alejandro en el testamento original. Lo cambié recientemente. Alejandro sintió traición fresca. ¿Cuándo ibas a decírmelo? Su padre confesó, temía que te negaras a ayudar. Era manipulación pura. Elena, horrorizada, confrontó a su esposo, has destruido esta familia.
Por primera vez, vio a su madre como aliada verdadera. Miguel. En redención. Compartió su propia lucha, casarme joven fue por presión. Amo a mi esposa. Pero envidiaba tu libertad. Era una confesión profunda. Uniendo a los hermanos. Juntos. Presionaron a don Carlos para terapia familiar. Si no. Me voy. Amenazó Alejandro. El patriarca accedió. Revelando su propio trauma, un hermano gay reprimido en la dictadura. No quería que sufrieras como él. Era explicación. No excusa. La sociedad respondía mixta. En Sevilla. Un grupo conservador protestó contra la agenda gay en la empresa. Alejandro recibió amenazas, forzándolo a contratar seguridad. Javier volvió alarmado, esto es peligroso. Pero Alejandro persistió, organizando un evento de kata inclusivo. Fue un éxito, atrayendo clientes progresistas. Sin embargo, un sabotaje, alguien filtró documentos falsos acusando a Alejandro de malversación. Sospechó de exempleados resentidos. La policía investigó. Pero el daño reputacional fue inmenso. En el clímax emocional, Alejandro confrontó a su familia. He pagado el precio de vuestros errores. ¿Qué más queréis? Miguel admitió culpa, yo causé esto. Don Carlos. Quebrado. Transfirió acciones a Alejandro. Es tuya ahora. Era un acto de rendición. Pero Alejandro dudaba de su sinceridad. Javier. Testigo. Lo animó, has ganado. Pero la victoria sabía amarga. Había perdido amigos. Tiempo con Javier y parte de su inocencia. La terapia familiar reveló capas. Don Carlos lloró por su rigidez, Elena por su pasividad. Miguel por su envidia. Alejandro por su resentimiento. Era catártico. Pero exhaustivo. Javier participó en una sesión. Humanizándolo ante la familia. Amo a vuestro hijo. Don Carlos estrechó su mano, bienvenido. Era progreso. Pero frágil. Un revés final, el juicio de Miguel. Alejandro testificó a su favor, destacando su redención. El juez fue indulgente, imponiendo probaschen. Miguel abrazó a su hermano, eres mi héroe. Pero Alejandro sentía vacío. ¿Había valido la pena? La empresa prosperaba. Pero su relación con Javier pendía de un hilo. Volvamos a Madrid. Propuso. Javier sonrió, sí. Pero juntos. Sin embargo, la sociedad no perdonaba fácil. En una conferencia vinícola en Barcelona, Alejandro fue abucheado por conservadores. Defendió, el amor no discrimina. Ganó aplausos. Pero también enemigos. Internamente, debatía, seguir luchando o retirarse. La respuesta vendría pronto. De vuelta en Madrid, Alejandro y Javier reconstruyeron su vida. La empresa, ahora bajo su dirección remota, florecía con innovaciones. Don Carlos, en terapia, visitaba ocasionalmente, mostrando cambio genuino. Estoy aprendiendo, decía. Miguel, en Probaschen, trabajaba como subordinado, aprendiendo humildad.
Elena. Más fuerte. ¿Mediaba? La familia se unía. Pero las heridas cicatrizaban lento. Alejandro reflexionaba en terapias solitarias. El conflicto interno persistía. ¿Había sido correcto salvarlos? El precio, estrés. Amenazas. Casi perder a Javier. Pero también ganancias, empoderamiento. Reconciliación. En una cena con amigos LGBT. Compartió su historia. La sociedad nos obliga a probar más. Recibió apoyo. Reforzando su resiliencia. Un día. Don Carlos lo llamó: quiero que conozcas a mi terapeuta. Me ayudó a aceptar. Era un gesto más. Alejandro accedió. Y en la sesión. Su padre admitió: te fallé por miedo. Lloraron juntos. Liberando décadas de tensión. Miguel se unió. Formando un círculo de sanación. Somos familia. Pese a todo. Javier propuso matrimonio en el Parque del Retiro. Después de esto, sé que eres mi para siempre. Alejandro aceptó. Lágrimas de alegría. La boda. Íntima. Incluyó a la familia. Don Carlos caminó con él al altar. Simbolizando aceptación. Miguel fue padrino. Elena lloró feliz. Era un triunfo sobre el prejuicio. Pero no todo era perfecto. La sociedad española. Progresista en leyes pero conservadora en rincones. Aún desafiaba. Un artículo crítico surgió: ¿debe un gay liderar un negocio tradicional? Alejandro respondió con un editorial: sí. Porque el talento no tiene orientación. Ganó aliados. Pero perdió algunos. El debate social continuaba. En el aniversario del escándalo, Alejandro visitó Sevilla. Caminó por viñedos. Sintiendo paz. La empresa era inclusiva. Patrocinando eventos LGBT. Empleados lo respetaban. Un joven gay se acercó: gracias por ser visible. Era impacto real. Javier y él planeaban familia. Adopción. Seremos padres mejores. ¿Decían? Don Carlos. Abuelo potencial. Excitado. Miguel. Tío redimido. Elena. Abuela amorosa. El ciclo se rompía. Sin embargo, dudas persistían. ¿Habría sido mejor dejar caer la empresa? ¿El perdón era debilidad o fuerza? Alejandro concluyó: el cambio viene con dolor. Pero vale. ¿Fue correcto que Alejandro sacrificara tanto por una familia que lo rechazó? ¿O debería haber priorizado su propia paz mental?